Oh Altísimo, principio sin sombra y fin sin límite, ante tu faz despertamos en este nuevo día, cuando la primera luz apenas roza el umbral de la tierra, y el alma, aún envuelta en la niebla de los sueños, se alza con timidez y reverencia para dirigirse a ti, que todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo ordenas sin error ni arbitrariedad. Al contemplar el Salmo 143, el alma se abisma en una súplica que no pretende adornos ni autojustificación, sino que brota desnuda y quebrantada desde la raíz misma de la fragilidad humana, esa que se sabe incapaz de mantenerse en pie sin el socorro inmediato de lo alto. Esta plegaria, pronunciada por David, no resuena como un eco lejano de un pasado estéril, sino que se activa y cobra vida en cada amanecer de quien abre los ojos con temor reverente y deseo de dirección, porque sabe que su camino, si no es sostenido por la diestra divina, se desvía inevitablemente hacia el abismo de la confusión y la pérdida. Inclina, Señor, tu oído a nuestra súplica. No entres en juicio con tu siervo, porque ningún ser viviente será hallado justo delante de ti. Estas palabras no solo denuncian la imposibilidad de justificarse por mérito propio, sino que revelan el carácter radicalmente dependiente del ser humano frente a la perfección absoluta del Creador. Desde este reconocimiento, desde esta conciencia que disuelve todo orgullo y expectativa de autosuficiencia, brota el clamor sincero de quien ha probado la oscuridad del alma y ha conocido el peso de sus errores. Porque el enemigo ha perseguido nuestra alma, ha postrado nuestra vida en tierra, nos ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y nuestro espíritu desmaya dentro de nosotros, está turbado nuestro corazón. Así, el alma que ora por la mañana no se engaña con las ilusiones del día, ni se viste con el maquillaje de la seguridad vana, sino que reconoce la crudeza de su estado, la profundidad de su necesidad, la urgencia de una intervención que no venga de abajo, sino desde lo alto. Medito en los días antiguos, reflexiono en todas tus obras, considero las obras de tus manos. Extiendo mis manos hacia ti, mi alma tiene sed de ti como tierra sedienta. En este ejercicio de memoria activa, el alma creyente no se abandona a la nostalgia estéril ni a la repetición litúrgica sin contenido, sino que se entrega a un análisis profundo de la fidelidad divina a lo largo del tiempo. Tal meditación se convierte en ancla frente a los embates del presente y en dirección cuando los senderos del día parecen disolverse entre nieblas. El recuerdo de las obras de Dios no es solo consuelo, sino fundamento de confianza. La sed que se expresa no es metafórica ni sentimental, es real, urgente, vital. Como tierra agrietada que ya no puede esperar, así está el alma que ha probado el abandono y el extravío, y que ha llegado a la conclusión de que solo el agua que desciende de lo alto puede devolverle forma, fuerza y fecundidad. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Estas líneas, leídas al comenzar el día, no constituyen una expresión literaria de consuelo, sino una petición urgente que brota del límite existencial. El alma no solo quiere sobrevivir, quiere saber por dónde andar, y no confía en su propio criterio, sino que ha aprendido, muchas veces a fuerza de fracasos, que solo en la elevación hacia Dios encuentra claridad. No se trata de una guía genérica, sino de una dirección específica, el camino, no un camino. Porque los pasos del justo deben ser ordenados por el Señor, no por el cálculo racional ni por las emociones cambiantes. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu
me guíe a tierra de rectitud. Este pasaje desplaza toda búsqueda de libertad hacia un refugio superior. No hay verdadera liberación sin sujeción voluntaria al querer divino. El alma no pide que se le conceda el cumplimiento de sus deseos, sino que se le instruya para hacer la voluntad de Dios, como quien ha comprendido que la única vida con sentido es aquella que se conforma al plan eterno, aunque muchas veces ese plan no coincida con la lógica del momento ni con los impulsos del corazón. Por tu nombre, oh Señor, vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia, y por tu misericordia disipa a mis enemigos y destruye a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Así concluye la oración matutina con el Salmo 143, no en un tono triunfalista, sino en la humilde afirmación de una identidad. Soy tu siervo. No busco afirmarme por mí mismo, sino por la relación que me define. No soy autor de mi destino, sino recipiente de tu dirección. El deseo último no es la eliminación de los enemigos externos, sino el rescate del alma desde su angustia, la restauración interior que solo puede provenir del Dios vivo, de cuya justicia brota la paz y cuya misericordia no se agota. Que quien escuche o lea estas palabras en el recogimiento del alba, cuando todo comienza a nacer de nuevo, no deje de considerar con gravedad y profundidad el contenido de este salmo, que no es adorno litúrgico, sino herramienta de restauración. Y si estas palabras te han movido al pensamiento o al examen interior, te invito a apoyar este canal con tu me gusta, a comentar cómo este salmo resuena en tu caminar diario y a suscribirte para que esta fuente de reflexión te acompañe cada mañana. Que el Señor, cuya misericordia es nueva cada día, te conceda dirección, refugio y vida abundante. Y así, al continuar esta reflexión profunda y matinal sobre el Salmo 143, se impone la necesidad de penetrar aún más en el significado de cada palabra, en la estructura interna de esta súplica que no pretende convencer a Dios de nuestra necesidad como si Él la ignorara, sino más bien alinear nuestra conciencia con la realidad espiritual que constantemente nos evade. No hay en esta plegaria una intención de manipular la voluntad divina, sino de sincronizar el latido del alma con el ritmo eterno del espíritu. Esta sincronización es el verdadero centro de la oración. No que se haga lo que deseamos, sino que deseemos lo que ha de hacerse según la sabiduría divina. Por eso el clamor no se dirige hacia la resolución inmediata de problemas, sino hacia la transformación del sujeto que ora. Quien dice, enséñame a hacer tu voluntad, no está simplemente solicitando instrucciones. Está pidiendo ser reconfigurado internamente para que su voluntad ya no sea un obstáculo, sino un canal por donde fluya la obediencia como fruto de la comunión con Dios. Este salmo, situado en el corazón de los clamores penitenciales, es también un espejo oscuro, donde el orante se ve a sí mismo no como espectador de su biografía, sino como actor impotente ante el escenario de lo eterno. Cada palabra que lo compone no es un accesorio devocional, sino un ladrillo espiritual que permite la edificación de un templo interior donde el alma puede habitar sin miedo. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser viviente. No es un acto de falsa humildad, sino una afirmación radical de teología profunda. La gracia no se solicita como una concesión superficial, sino como la única forma posible de subsistencia espiritual. El alma que comprende esto ya no busca argumentos para defenderse, sino caminos para rendirse con dignidad. Y rendirse, en esta lógica de la plegaria matutina, no es claudicar, sino descubrir que hay una voluntad más alta, una dirección más firme, un refugio más profundo que cualquier estrategia humana.
Este abandono activo, porque no es pasividad ni resignación, se convierte en fuente de paz real. La súplica, hazme saber el camino por donde ande, no implica desconocimiento del entorno, sino comprensión de que la sabiduría humana es insuficiente para interpretar las señales del día sin la luz interior del espíritu. La dirección que se pide no es geográfica ni estratégica, sino moral, ética, espiritual. Es el discernimiento para elegir lo recto, incluso cuando lo recto no parece conveniente. Es la luz que permite caminar en medio de sombras sin confundirse. Es la claridad que transforma incluso los días más inciertos en oportunidades de fidelidad. En esta segunda parte de nuestra reflexión, es preciso considerar cómo la oración transforma el tiempo. El día ya no es una sucesión de horas destinadas al cumplimiento de obligaciones, sino una estructura sagrada donde cada momento puede ser redimido si se vive en la presencia del Altísimo. La mañana ya no es solo el inicio del reloj biológico, sino la apertura del alma al misterio del ser, la preparación consciente para habitar la jornada como templo, como liturgia, como combate silencioso. El orante que se levanta con el Salmo 143 en sus labios no vive por inercia ni sobrevive por costumbre. Existe con propósito, y ese propósito se renueva en cada oración, porque sabe que sin esta renovación incluso las mejores intenciones se desvían, se pervierten, se agotan. Este salmo también revela una verdad antropológica ineludible. El enemigo del alma no siempre es externo. La figura del adversario que persigue, que aplasta, que conduce a las tinieblas, puede aludir a enemigos humanos o circunstancias opresivas, pero también a estructuras internas, a pasiones desordenadas, a pensamientos oscuros, a memorias mal digeridas que socavan la paz. Por eso el clamor de liberación no debe ser interpretado como una simple demanda de justicia exterior, sino como una súplica integral de redención interior. El enemigo es también la parte del yo que se resiste a la obediencia, que sabotea la confianza, que distorsiona la memoria de las obras divinas. De ahí que la meditación sobre los días antiguos no sea un simple ejercicio nostálgico, sino una terapia espiritual que reordena la identidad y restablece el sentido. Recordar lo que Dios ha hecho no es vivir en el pasado, sino conectar el presente con la fuente verdadera de la esperanza. De este modo, la plegaria matutina deja de ser un acto ritual y se convierte en una disciplina de sanación. No basta con pronunciar palabras sagradas, es necesario que esas palabras se graben en el corazón, que moldeen la intención, que dirijan los afectos, que configuren la jornada. El que ora sinceramente el Salmo 143 no empieza el día como quien gira una rueda mecánica, sino como quien entra en un espacio consagrado, sabiendo que cada decisión que tome será juzgada no por su eficacia, sino por su fidelidad. Por eso pide: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, no a tierra de éxito, ni de aplauso, ni de beneficio inmediato, porque la rectitud, aunque solitaria y silenciosa, es el verdadero testimonio del alma regenerada. Y si has llegado hasta aquí, considerando estas palabras como quien escucha no un discurso humano, sino un eco del espíritu que llama en la intimidad, te animo, sin presión y sin urgencia, a dejar tu me gusta como quien enciende una vela en el templo invisible del conocimiento. Comenta cómo esta plegaria resuena en ti y suscríbete si deseas que esta forma de pensamiento te acompañe cada mañana como un faro discreto pero firme. No podemos evadir la dimensión de tiempo que esta plegaria introduce en el tejido mismo de la conciencia. Porque no se trata simplemente de pedir ayuda, dirección o protección, sino de habitar un tiempo redimido, un presente que ya no es mero pasaje entre un pasado incierto y un futuro incierto, sino espacio de encuentro con la voluntad de Dios.
La oración matutina, al acoger el contenido de este salmo, deja de ser preparación para las actividades del día y se convierte en su fundamento, su raíz ontológica. No hay aquí dualismo entre lo sagrado y lo profano. Todo instante se consagra cuando el alma, con palabras verdaderas y sin adornos innecesarios, se expone ante el Creador como tierra sedienta. Y esa tierra, por su misma sequedad, se convierte en lugar propicio para la lluvia de lo alto. Mi alma tiene sed de ti como tierra sedienta. Esta comparación no es decorativa, es existencial, es antropología de la necesidad radical. Es diagnóstico del ser incompleto, del yo que ha comprendido que su vacío no puede ser llenado con ocupaciones, con elogios, con vínculos humanos, con doctrinas abstractas, sino solo con la presencia real, efectiva y misteriosa del Dios que se revela. Y es revelación no como espectáculo o mensaje externo, sino como presencia que transforma desde dentro. El alma que reconoce esta sed se vuelve templo, no porque haya alcanzado santidad, sino porque ha asumido su indigencia con verdad. Por eso el orante no finge serenidad ni fortaleza, confiesa el desmayo de su espíritu, la turbación de su corazón. Esta confesión no es debilidad, sino fuerza, porque el que reconoce su propia caída abre espacio para que la mano divina lo levante, y no se levanta por mérito, sino por misericordia. De ahí que el rostro de Dios sea implorado no como un consuelo opcional, sino como necesidad de vida. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden al sepulcro. Este pedido no es metafórico ni simbólico. El que no percibe el rostro de Dios está muerto en vida, incluso si respira y actúa. Porque la vida auténtica no es biológica ni emocional, es comunión con el principio mismo del ser, y esa comunión se rompe cuando la presencia divina se oculta, o cuando el alma se cierra a ella. Por eso la súplica es intensa, directa, urgente. El rostro de Dios es el rostro de la vida. No percibirlo equivale al sepulcro. El orante lo sabe, y por eso no negocia, no argumenta, no decora su oración. Solo pide: muéstrame tu rostro, hazme oír por la mañana tu misericordia, enséñame el camino, vivifícame. Y aquí se produce un giro teológico que exige atención. El alma no pide solo dirección moral, sino vida. Por tu nombre, oh Señor, vivifícame. Esta petición trasciende el plano ético y se instala en lo ontológico. El problema no es solo qué hacer, sino cómo vivir. Porque sin esa vivificación que solo Dios puede dar, incluso los actos más correctos se vacían de sentido, se automatizan, se convierten en moralismo estéril. El orante reconoce que la vida no brota de sus decisiones, ni de su disciplina, ni de su buena voluntad, sino del nombre del Señor. Y ese nombre no es un sonido ni una idea, sino la expresión concreta del ser divino que da vida porque es vida. Así, la oración matutina se convierte en clamor por existencia verdadera, por participación en una vida que no termina al caer la noche, sino que se sostiene en la eternidad. Esto nos lleva a contemplar la función del Espíritu en esta plegaria. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No basta con conocer la ley, ni con recordar las obras pasadas, ni con tener intención recta. Es necesaria la guía del Espíritu. Esta guía no es control ni imposición, sino orientación activa que respeta la libertad, pero la educa, la purifica, la encamina. El Espíritu bueno no actúa como una fuerza impersonal, sino como presencia íntima que acompaña sin avasallar, que sugiere sin manipular, que ilumina sin cegar. Ser guiado por este Espíritu implica una apertura permanente, una vigilancia activa, una disposición a dejar atrás no solo el error, sino incluso los aciertos, cuando ya no corresponden al nuevo paso que se requiere. La tierra de rectitud
no es un lugar geográfico, sino una condición espiritual donde el alma puede habitar sin culpa, sin ansiedad, sin doblez. Es tierra donde la paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de sentido. Por eso, la oración matutina no debe ser recitada como si se tratara de un amuleto, sino asumida como una estructura de pensamiento, como una forma de habitar el mundo. El Salmo 143 no es una súplica circunstancial, sino una cartografía del alma en búsqueda de dirección. Cada versículo no solo expresa una necesidad, sino que revela una verdad profunda sobre la condición humana. Nuestra incapacidad para justificarnos, nuestra dependencia de la misericordia, la centralidad de la presencia divina, la urgencia de dirección espiritual, la necesidad de vivificación, la guía indispensable del Espíritu. Quien medita sobre estas verdades no solo reza, sino que se transforma, y su día ya no es un campo de batalla egoísta, sino un espacio de revelación continua. Y al continuar esta plegaria que desde el amanecer va modelando no solo las palabras, sino la estructura interna del alma, es indispensable detenerse sobre un elemento que, si bien puede parecer accesorio, revela en verdad la clave operativa del orante: la entrega. No es una entrega romántica ni idealizada. Es la rendición consciente y total de quien, al reconocerse siervo, anula toda pretensión de soberanía sobre su existencia. Porque yo soy tu siervo. Así concluye el salmista, y no como una fórmula piadosa, sino como una definición esencial. No es el siervo el que dispone de su tiempo, ni de sus rutas, ni de sus fines. El siervo escucha, espera, obedece, y no porque carezca de dignidad, sino porque ha comprendido que su dignidad solo se actualiza en el cumplimiento de una voluntad que lo trasciende, pero que también lo sostiene. Esta identidad de siervo, tan resistida por la lógica contemporánea del yo autónomo, del individuo soberano, del sujeto que decide sin pedir permiso, es en verdad la forma más radical de libertad, porque no depende de las fluctuaciones del entorno ni de las inseguridades del deseo. El orante que se reconoce siervo está afirmando implícitamente que ha renunciado a los falsos centros, a las múltiples voces interiores que, disfrazadas de intuición, muchas veces arrastran al alma hacia abismos encubiertos. Esta renuncia no es pasividad, sino purificación. Es la decisión consciente de desconfiar de sí mismo, no como autodesprecio, sino como sabiduría adquirida a través del error. Porque el alma, que ha sido muchas veces engañada por su propia voz, ya no confía ciegamente en ella. Por eso pide ser enseñada, dirigida, vivificada, porque reconoce que su criterio no basta, que su experiencia no es garantía, que su deseo puede ser torcido. Así, la entrega al Espíritu de Dios no es delegación irresponsable, sino acto supremo de discernimiento. No se entrega a quien no ha comprendido su propia insuficiencia. De ahí que la oración matutina, según este modelo, implique una estructura de reconocimiento constante. El día no se recibe como una página en blanco, donde el yo va escribiendo según su inspiración, sino como un campo ya sembrado, donde el alma tiene la tarea de descubrir lo que debe cuidar, lo que debe arrancar, lo que debe esperar. La oración no da sentido al día. Revela el sentido que ya está inscrito en él. Por eso la súplica por dirección no busca crear un plan, sino alinearse con uno que ya existe, aunque no sea visible. Y esta alineación requiere silencio interior, disposición continua, humildad operativa. No basta con pedir guía, es necesario estar dispuesto a obedecerla, incluso cuando contradiga nuestras preferencias.
En este contexto, la petición «hazme saber el camino por donde ande» adquiere una dimensión que desborda la necesidad momentánea. Es una pedagogía de existencia. No se trata solo de evitar el error o de tomar decisiones correctas. Se trata de formar una sensibilidad espiritual capaz de discernir entre lo útil y lo esencial, entre lo urgente y lo verdadero, entre lo que parece bueno y lo que es justo. Esta sensibilidad no nace del estudio ni de la experiencia, sino de la comunión diaria con el Espíritu. Por eso, quien ora este salmo con verdad debe cultivar también el hábito de la escucha, no como técnica, sino como forma de vida. Escuchar no es pasividad, es concentración en lo real, es dejar que lo que es hable, sin distorsionarlo con nuestras expectativas. Es permitir que Dios diga lo que quiere decir, no lo que queremos oír. Y es en este punto donde se hace evidente que la oración no puede ser aislada de la vida concreta. La súplica matinal por dirección no puede terminar con el amén litúrgico. Debe continuar en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. La jornada debe ser una prolongación de la oración, no su interrupción, porque si se pide dirección en la intimidad de la mañana, pero luego se actúa según la lógica del interés, del miedo o del hábito, esa oración se convierte en ritual vacío. La coherencia entre la súplica y la acción es el verdadero testimonio de fe. Por eso, la dirección que se pide debe ser verificada en la praxis diaria. No es suficiente decir, he orado. Es necesario vivir como quien ha recibido respuesta, incluso cuando esa respuesta sea el silencio, la espera o la corrección. Y al llegar a este punto de la plegaria, es oportuno recordar que este contenido no está destinado al consumo espiritual rápido, ni al entretenimiento religioso, ni a la acumulación de datos piadosos. Es una estructura de transformación interior. Por eso, si estas palabras te han servido como espejo, como guía o como alimento, te invito nuevamente, con sobriedad, a expresar tu apoyo con un me gusta, a compartir tu experiencia en los comentarios y a suscribirte para que esta voz te acompañe también mañana y cada mañana, como quien recorre un camino no solo con pasos, sino con sentido. Al proseguir en esta cuarta parte que extiende la plegaria matinal como una línea continua que recorre no solo la conciencia del individuo, sino también el entramado profundo de la historia humana, es imposible no considerar el trasfondo colectivo que se asoma desde las palabras del Salmo 143. Aunque nacido de una experiencia personal, esta oración trasciende el sujeto y revela una condición común, una estructura compartida por todos aquellos que, más allá de su contexto particular, han reconocido la caducidad de sus fuerzas y la necesidad de una intervención superior. En ese sentido, cada súplica aquí pronunciada no solo representa la voz de un individuo en crisis, sino el eco de una humanidad en búsqueda. Porque si algo queda claro en esta plegaria, es que la necesidad de dirección no es circunstancial ni excepcional, sino permanente, estructural, esencial. El ser humano, dejado a sí mismo, no encuentra el camino, no alcanza la rectitud, no permanece en la vida. Necesita ser guiado, necesita ser vivificado, necesita ser instruido. Esta condición nos conduce a una antropología de la dependencia, que no debe ser entendida como debilidad ni como obstáculo para el desarrollo personal, sino como verdad profunda sobre la estructura del ser. No se trata de infantilismo espiritual ni de renuncia a la responsabilidad, sino de comprensión lúcida del límite. El que pide ser guiado no renuncia a actuar, sino que actúa desde la conciencia de que su acción sin luz produce sombra, que su voluntad sin dirección genera caos, que su fuerza sin sabiduría destruye.
Por eso la plegaria matinal es un acto de sabiduría práctica. No es teoría teológica ni formulación abstracta. Es el ejercicio concreto del alma que, al iniciar el día, decide someterse a una voluntad más alta no por miedo, sino por reconocimiento. Esa voluntad, cuando se asume con verdad, no aplasta ni aliena. Configura, ordena, redime. Y al hablar de redención, debemos introducir aquí un concepto que muchas veces ha sido trivializado, el de justicia. El salmista dice: «Por tu justicia, saca mi alma de la angustia». Este pedido no se fundamenta en la idea de un mérito a ser recompensado, sino en la comprensión de que la justicia de Dios no es equivalente a castigo, sino a restauración. Cuando el orante pide justicia, no está reclamando venganza ni equidad externa. Está solicitando que el orden original del alma, perturbado por el pecado, la ignorancia o el miedo, sea restablecido. La angustia no es un castigo, es una señal, y la justicia divina no es venganza, es curación. Por eso el alma no teme la justicia de Dios, sino que la desea, porque ha comprendido que solo bajo esa justicia su existencia puede volver a ser habitable. La justicia de Dios no es juicio final, es intervención presente. Esta comprensión transforma radicalmente la forma en que se vive la jornada. Ya no se trata de acumular logros, de evitar errores o de buscar validación. Se trata de habitar el día como quien participa de una obra mayor, como quien sabe que su tarea, por pequeña o invisible que sea, forma parte de una sinfonía que lo excede, pero que también lo necesita. Esta visión permite que incluso las acciones más simples, una palabra, una decisión, un silencio, sean vividas con sentido, con peso, con dignidad, porque el alma que ha sido vivificada ya no se define por sus resultados, sino por su fidelidad. No necesita demostrar nada, porque ha sido reconocida. No necesita competir, porque ha sido enviada. No necesita explicarse, porque ha sido escuchada. En este punto es inevitable considerar también el rol del enemigo. El Salmo lo menciona varias veces, no como figura decorativa, sino como presencia real que afecta, persigue, oprime. Este enemigo puede ser exterior, personas, circunstancias, estructuras, pero también interior, pensamientos, impulsos, hábitos, heridas. El orante no niega su existencia ni la minimiza, pero tampoco le otorga un poder absoluto. Lo reconoce, lo nombra, lo enfrenta, pero desde una posición de refugio. Líbrame de mis enemigos, en ti me refugio. Esta declaración revela una teología de la resistencia. No se trata de eliminar al enemigo, sino de estar a salvo en medio de él. El refugio no siempre es escape. Muchas veces es presencia sostenida en medio de la amenaza. Y esa presencia es posible solo cuando el alma ha sido guiada por el Espíritu y vivificada por la justicia. Así, el Salmo 143 se convierte en un manual de existencia espiritual. No ofrece soluciones rápidas ni consuelos superficiales. Ofrece un mapa, un camino, una pedagogía. Enseña al alma cómo presentarse ante Dios, cómo nombrar su necesidad, cómo recordar sus obras, cómo pedir dirección, cómo habitar la justicia, cómo resistir al enemigo, y todo esto no como actos aislados, sino como forma de vida. Por eso debe ser orado cada mañana, no por repetición, sino por necesidad, porque cada día trae consigo nuevos desvíos, nuevas sombras, nuevas sedes, y cada día necesita ser reorientado, reiluminado, reconfigurado. Si has seguido este camino de reflexión hasta aquí, te animo nuevamente a expresar tu resonancia con un me gusta, a dejar tus pensamientos en los comentarios y a suscribirte si deseas que esta luz te acompañe también en los días venideros.
Que el Espíritu que guía a tierra de rectitud continúe conduciendo tu alma más allá de las palabras. Y al extender aún más el recorrido contemplativo que nos ha ofrecido el Salmo 143, en esta plegaria matinal, llega el momento de atender a una de las dimensiones más silenciosas y al mismo tiempo más determinantes en toda vida orante, la espera. Porque si bien la súplica se eleva con urgencia, con claridad y con verdad, la respuesta no siempre es inmediata, y la dirección que se pide con tanta necesidad puede no revelarse en la forma, el tiempo o el modo esperados. Aquí es donde se prueba la autenticidad de la fe, no en el acto de pedir, sino en la capacidad de permanecer atentos, disponibles y fieles cuando la voz de Dios parece estar en silencio. Y este silencio no debe interpretarse como abandono, ni como negación, ni como juicio. Es una pedagogía superior, es un método divino de formación. Porque muchas veces, cuando Dios calla, está moldeando al orante, no con palabras, sino con el peso mismo de la espera. Esperar no es inactividad, es una forma distinta de actuar. Es resistir la tentación de resolver por cuenta propia, de fabricar respuestas, de seguir caminos que no han sido iluminados por la verdad. En la espera, el alma se purifica. Se despoja de las impaciencias, de las ansiedades, de los impulsos que la desvían. Aprende a confiar no solo en la dirección de Dios, sino en su calendario. Y ese calendario muchas veces contrasta con nuestra urgencia, pero no porque sea arbitrario, sino porque ve más allá. La espera entonces se convierte en altar. No se espera para matar el tiempo, se espera para ser transformado, y ese proceso de transformación solo puede ocurrir si se ha sembrado en el alma una palabra verdadera. Por eso, el orante que repite el Salmo 143 cada mañana no está buscando magia ni consuelo rápido. Está forjando una disposición interna, está afinando su oído espiritual, está convirtiéndose en discípulo, y este discipulado implica una serie de renuncias que no siempre se reconocen. Renunciar a la autodefinición, a la autosuficiencia, a la búsqueda constante de validación externa. El orante que ha hecho de este salmo su oración diaria ya no vive para ser comprendido, ni para ser admirado, ni siquiera para tener éxito. Vive para ser fiel. Y esta fidelidad no es estática, no es conservadora, no es repetitiva, es creativa, es obediente, es transformadora. Porque la fidelidad verdadera no consiste en repetir fórmulas, sino en obedecer al Espíritu en cada situación concreta, incluso cuando eso implique ir contra las expectativas ajenas, contra la lógica social, contra los propios deseos. Aquí se vuelve crucial la frase, «Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios». Este pedido implica docilidad, pero también valentía. Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces supone abandonar seguridades, enfrentar incomprensiones, atravesar pruebas. No es un camino cómodo, pero sí es un camino recto. Y la rectitud, en este contexto, no debe entenderse como rigidez moral, sino como alineación profunda con lo que es justo, bueno y verdadero. Esta alineación no se impone desde fuera, se descubre desde dentro, cuando el alma se ha vaciado de sí misma lo suficiente como para que el Espíritu pueda escribir en ella la ley viva, no en tablas de piedra, sino en la carne del corazón. A este punto del recorrido, el Salmo ya no es solo una oración, es una forma de ser. Se convierte en el molde invisible que estructura los pensamientos, las emociones y las decisiones. El orante que ha interiorizado este salmo vive con otra frecuencia, ve con otra mirada, actúa con otro impulso, y no porque sea mejor, sino porque ha sido transformado. Esta transformación, aunque silenciosa, se vuelve visible con el tiempo. No en espectáculos, sino en coherencia,
no en proclamaciones, sino en gestos. El alma guiada por el Espíritu no necesita hacerse notar. Su sola presencia irradia dirección, paz, claridad. No porque ella las posea, sino porque las ha recibido. Y eso recibido no se guarda como un tesoro privado, sino que se convierte en fuente para otros. En este sentido, la oración matinal no solo beneficia al que ora, tiene efectos comunitarios, porque una vida ordenada, una mente iluminada, un corazón purificado, contribuyen a sanar el entorno. El orante no se convierte en místico aislado, sino en puente. Su existencia se convierte en signo. No necesita predicar con palabras, porque su vida habla. Y esa palabra vivida es la más elocuente, porque proviene no de un esfuerzo humano, sino de una gracia acogida, de una dirección obedecida, de una misericordia reconocida. Y si estas palabras han despertado algo en ti, si este recorrido te ha acompañado en el amanecer como la llama silenciosa de una lámpara interior, te invito una vez más, con calma y convicción, a que apoyes este espacio con un me gusta, a que compartas tus pensamientos en los comentarios y a que te suscribas si deseas seguir caminando en esta senda cada mañana. Que la justicia del Señor te sostenga, que su espíritu te guíe y que su rostro nunca se esconda de ti. Y al acercarnos a la culminación de esta plegaria extendida que ha seguido los contornos del Salmo 143, como quien camina paso a paso un sendero trazado por la verdad del alma, ya no se encuentra donde comenzó. Algo ha cambiado en su interior, no por la acumulación de ideas, sino por la penetración paulatina de una estructura espiritual que no se impone desde fuera, sino que se revela desde lo profundo. Esta revelación no ha sido súbita ni espectacular, sino constante, silenciosa y progresiva, como el amanecer que lentamente disipa la oscuridad sin violencia, sin ruido, pero con una autoridad que no puede ser cuestionada. Así también obra el Espíritu en el alma que se deja guiar. No interrumpe, no atropella, no exige, solo guía, enseña, transforma. Y al llegar al final de esta jornada contemplativa, el orante ya no necesita grandes respuestas, porque ha comprendido que el centro no está en obtener, sino en permanecer. Permanecer, en el sentido más radical del término, significa no huir cuando la emoción se disipa, cuando la oscuridad regresa, cuando las respuestas no llegan. Permanecer es no modificar la fidelidad según la intensidad de las sensaciones. Es sostenerse en la dirección recibida incluso cuando todo alrededor empuja en sentido contrario. Y esto solo es posible cuando el alma ha sido vivificada por la misericordia, cuando ha reconocido su condición de sierva y ha renunciado a gobernarse sola. Esta renuncia no es anulación, sino plenitud. Porque el alma que se gobierna por sí misma se extravía, pero el alma que obedece al Espíritu encuentra, incluso en la confusión, un eje firme, no porque entienda todo, sino porque sabe en quién ha confiado. Aquí se hace evidente que la oración matutina, lejos de ser una práctica periférica, es el acto fundacional de todo el día. No puede ser reducida a un ejercicio devocional ocasional ni a un recurso de emergencia espiritual. Es la entrada en el orden verdadero, en la jerarquía sagrada del ser. El día que comienza sin esta apertura es un día vivido desde la dispersión, desde la reactividad, desde la fragmentación. Pero el día que nace en la oración se convierte, aun con sus pruebas, en un espacio de comunión. No porque todo sea fácil, sino porque todo adquiere sentido. El sufrimiento ya no es castigo, sino escuela. El error ya no es condena, sino corrección. La alegría ya no es evasión, sino confirmación. Y todo esto ocurre no por una iluminación repentina, sino por el trabajo constante de la gracia en el alma que ha aprendido a decir cada mañana: hazme oír tu misericordia.
Y así, al cerrar este recorrido, es inevitable regresar a la frase final del Salmo: por tu misericordia, disipa a mis enemigos y destruye a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Esta afirmación no es violenta, no es venganza, es reconocimiento de una batalla espiritual real, donde el adversario no siempre es visible, donde los enemigos del alma pueden adoptar formas seductoras, dulces, incluso bien intencionadas. Pero todo aquello que desvía, que fragmenta, que oscurece, debe ser disuelto, y esa disolución no la produce el esfuerzo humano, sino la misericordia divina. Esa misericordia no es sentimentalismo, es poder que ordena, que restaura, que purifica. El alma que ora esto no está pidiendo una guerra, está suplicando paz, pero una paz verdadera, duradera, no basada en equilibrios temporales ni en compromisos falsos, sino en la victoria de la luz sobre toda forma de tiniebla. Con esta conciencia, el orante se levanta del silencio, con una paz que no depende de las circunstancias, con una fuerza que no proviene de sí mismo, con una claridad que no le pertenece, pero que le ha sido dada. Y es esta gracia recibida la que ahora se convierte en misión, porque quien ha sido guiado, guía, quien ha sido consolado, consuela, quien ha sido escuchado, aprende a escuchar. Y así el día comienza, no como repetición de un ciclo biológico, sino como continuidad de una comunión. El alma que ha orado ya no teme, ya no duda, ya no corre sin rumbo, camina, y su caminar es oración. Si has acompañado esta plegaria hasta el final, te agradezco profundamente. Te invito a revisar los libros recomendados que encontrarás en la descripción o en el comentario fijado, donde hallarás materiales que pueden ayudarte a profundizar aún más en este camino. Y si estas palabras han resonado en tu alma, te pido una vez más que apoyes este canal con un me gusta, que dejes tu comentario y que te suscribas para continuar juntos cada mañana en esta búsqueda silenciosa de sentido, verdad y dirección. Que la paz del Altísimo te acompañe siempre.